Sí, perfecto, gracias. Ok, la sesión de hoy es algo sencillo. Nos vamos a tratar de recordar algo de la administración de sesiones, que fue lo último que vimos en la clase anterior, y ahora haremos algo del protocolo UDP. Y nos centraremos en un pequeño caso de estudio donde se está tratando de hacer una mejora a un proyecto. Nosotros habíamos hablado de que había una gran diferencia entre los dos protocolos, ¿verdad? Entre TCP y UDP, la diferencia más grande era la confiabilidad. En TCP habíamos dicho que para poder manejar esta parte de confiabilidad se necesita mantener una sesión. Y la sesión se tenía en comunicación de 3 vías. Tanto el emisor enviaba algo y tenía que el receptor enviarle su respectivo acuse de recibo. Por ejemplo, nos dice, cuando los servicios envían datos mediante el TCP, los segmentos pueden llegar a su destino en desorden. Y eso también lo habíamos visto. Dice, para que el receptor comprenda el mensaje original, los datos de estos segmentos se reensamblan en el orden original. Para lograr esto, se asignan números de secuencia, y ahí estaba el número de secuencia y el número de acuse de recibo, que yo les dije, esto es lo importante que deben ustedes al menos reconocer para qué sirven en una comunicación con TCP. Durante la configuración de la sesión, dice, se establece el número de secuencia inicial. ¿Ok? Y en el momento que cogía y enviaba y tenía que esperar una respuesta, ¿qué pasaba con eso, Alejandra? Alejandra. César. Chicos, este año han venido, o sea, no quieren hablar. César. Sí, profesor. ¿Puede Sí. repetir la pregunta, por favor? Disculpe. Eh, Cuando nosotros trabajábamos, o lo que estaba explicando en la clase anterior, de una comunicación de 3 vías y de generalmente en TCP, cuando el emisor envía un mensaje, envía con un número de secuencia. ¿Qué pasaba en el momento de que el receptor tiene que mandar un acknowledge con ese número de secuencia? Eh, a ver, sí, se tenía que confirmar que fuera el mismo número de secuencia para poder ser aceptado. No. ¿Recuerdan el +1? Cuando un número de secuencia, cuando se está tratando de establecer una sesión, el emisor envía el mensaje de inicio de sesión con un número de secuencia, el receptor debe enviarle un acuse de recibo con el número de secuencia +1 para que le indique al emisor que ha recibido su inicio de sesión. Vean lo que dice aquí. Este número de secuencia inicial representa el valor de inicio para los bits de esta sesión que se transmitirá a la aplicación receptora. A medida que se transmiten los datos durante la sesión, el número de secuencias se incrementa y se incrementa simplemente en 1, que es en el siguiente bytes disponible. Los números de secuencia, dice, de segmentos permite la confiabilidad indicando cómo reensamblar y reordenar los segmentos recibidos. Porque en el momento que llega un segmento y está tratando de enviarse y se envía al receptor, habíamos también hablado de que debido a que yo puedo tener diferentes saltos o diferentes vías de comunicación por donde puede retransmitir un router, dependiendo si está o no saturado, en el momento que llegan todos esos segmentos, llegan al receptor, van a llegar en desorden o pueden llegar ordenados. Eso es indiferente, pueden o no.
Sin embargo, para poderlos ordenar y que el TCP diga, ok, yo soy confiable y te permito a ti ordenar de esta forma, utilizan el número de secuencia. Estos segmentos van a llegar con un número de secuencia establecido en el cual el receptor va a poder tratar de definir cómo es el orden para reensamblar ese paquete. Y asimismo, cada vez que se envía un segmento, lo recibe, el receptor tiene que mandar un acuse de recibo de que ha recibido el segmento tal y lleva un acknowledge con el número de secuencia +1 para poderle indicar al emisor que ha recibido ese segmento. Esto nos ayuda a nosotros a poder establecer y decir, ok, al menos yo sé que mediante ese mecanismo de envío y recepción, voy a tener todos mis segmentos en la parte del receptor. Confirmación, que era justamente esto. Dice, una de las funciones del TCP es asegurar que cada segmento llegue a su destino. Ahí está la parte de confiabilidad. Los servicios TCP en el host de destino envían a la aplicación de origen un acuse de recibo de los datos recibidos. Entonces, por cada segmento que se envía, yo recibo un acuse de recibo +1, es decir, el número de secuencia +1. Por ejemplo, fíjense aquí, se envía este dato, parte origen. El dato dice que es 10 bytes, indistintamente de cuánto sea la longitud. Envía número de secuencia. ¿Qué hace el receptor? Tiene que mandarle un acuse de recibo y el número de secuencia puede variar. Eso es indistinto cómo me envíe ese mensaje. Lo que me interesa a mí es recibir el acuse de recibo. Y el acuse de recibo está mandando el número de secuencia recibido más 1. En binario, el 2, ¿no? El 11. ¿Ok? 1. Dice, el host receptor de la derecha recibe el segmento en la capa 4, dice, y determina que el número de secuencia es 1 y que posee 10 bytes de datos. Luego el host envía un segmento de vuelta al host de la izquierda para el acuse de recibo de estos datos. En este segmento, dice, el host establece el número de acuse de recibo en 11 para indicar que el próximo byte de datos que espera recibir esta sesión es el byte número 11. No es siempre +1. Nota, dice, el valor del acknowledge o el ACK en el host de origen permanece en 1 para indicar que el segmento es parte de la conversación continua y que el número en el campo del número de acuse recibo es val. Eso es lo único que ustedes deben tratar de acordarse a nivel de establecimiento de sesión en TCP. Manejo de segmentos perdidos, y eso también creo que hablé algo de la sesión anterior. Dice, por más óptimo que sea el diseño de una red, siempre se producirán pérdidas ocasionales de datos. Por lo tanto, TCP cuenta con métodos para gestionar dichas pérdidas de segmentos. Entre estos está un mecanismo para retransmitir segmentos con datos sin acuse de recibo. Un servicio de host de destino que utiliza TCP realmente solo de acuse de recibo de datos para bytes de secuencia continuos. Si uno o más segmentos se pierden, solo se acusa recibo de los datos de los segmentos que completan el string. Es decir, solo solicito aquellos que me hacen falta. Bien, creo que ahí ya podemos entender un poquito mejor. Vamos ahorita a hablar entonces de UDP, asimismo unas pequeñas diferencias con respecto a TCP, que ya lo vimos algo en la clase anterior, pero vamos a tratar de definir eso. UDP habíamos dicho que es un protocolo simple que provee funciones de capa de transporte, que es no confiable, pero se lo usa bastante a nivel de para tener menos latencia y sobrecarga en una red. Y se tiene una sobrecarga mucho menor que TCP, no está orientado a la conexión, es decir, no me hace falta, y esto va para los desarrolladores de software, no me hace falta al menos tener una sincronización entre entrega o recepción de paquetes, sino que simplemente lo envío. Y si no proporciona mecanismos sofisticados de retransmisión, secuenciamiento y flujo de control. Esto no significa que las aplicaciones que utiliza UDP no son siempre poco confiables. ¿Okay? Eso quiero que quede claro. Porque una de las plataformas que utiliza UDP es Netflix. Que utiliza UDP es el streaming de vídeo. Entonces,
no es que no sea confiable, sino que se lo usa para evitar sobrecarga. Se solo quiere decir que estas funciones no las contempla el protocolo de la capa de transporte y se deben implementar aparte, si fuera necesario. ¿Okay? Eso ya es netamente el desarrollador. Si él quiere asegurar que el paquete le llega a un destino, debe hacer algo para que poder obtener ese dato, ¿no? Si se llega a perder, encontrar un mecanismo para solicitarlo de nuevo. Si se llega a perder, enviar no sé, un mensaje, no acuse de recibo, porque eso es netamente las sesiones de TCP, pero al menos enviar un mensaje para indicarle al emisor o al administrador o a alguien que esté tratando de comunicarse que no lo ha recibido. Dice, pese a que es relativamente baja la cantidad total de tráfico UDP que puede encontrarse en una red típica, los protocolos claves de la capa de aplicación que utiliza UDP incluyen, eso ya lo hemos visto, ¿verdad? DNS, SNP, DHCP, RIP. Fíjense que RIP, aparte de ser un protocolo de enrutamiento, que se lo utilizaba antes, tanto en RIP 1 y RIP versión 2, es UDP. Protocolo de transferencia de archivos trivial, TFTP, no FTP, sino TFTP, y se lo usa mucho para los juegos en línea. Dice, ya que UDP opera sin conexión, no hay una sesión preestablecida para el envío de transmisión de datos, se dice que UDP es basado en transacciones. En otras palabras, cuando una aplicación tiene datos que enviar, los envía. Así de simple. A medida que tiene algo que enviar, envía datos. Cuando se envían datagramas múltiples a un destino, pueden tomar diferentes rutas. Y sucede exactamente lo mismo con una trama en TCP. Va a coger y enviar y traspasar por diferentes rutas. Y llegar en un orden equivocado. Lastimosamente, UDP no administra, no reordena, no reensambla una trama, un paquete totalmente ordenado. Simplemente va a recibir datagramas el receptor y a medida que los recibe, los va a entregar a la aplicación, ordenados o desordenados. Entonces va a depender mucho es para qué es que estamos nosotros utilizando UDP. Por ejemplo, cuando usamos en streaming de vídeo, el streaming entrega paquetes UDP, y lo que se hace es cargar el vídeo por partes. Entonces, a medida que van enviando paquetes UDP, se van completando poco a poco. Entonces, no hace falta esa reordenación. Para eso es que utilizamos mucho en streaming. Y claro, ¿no? Si hablamos de streaming es no solo poder decir que trabajo con UDP, sino que ahí detrás hay una arquitectura distribuida que permiten hacer procesamiento en diferentes capas de la nube o de capas de la parte de red, capas de edge, borde y demás. Ya eso son otros conceptos. Dice, al igual que las aplicaciones basadas en TCP, a las aplicaciones de servidor con base en UDP se le asignan números de puertos, bien conocidos o registrados, eso es indistinto. Y habíamos dicho que yo necesito al menos un puerto, porque es la única forma de identificar a quién es que le pertenece el dato. A quién es el que tiene que recibir o receptar esa información. Porque yo puedo tener una misma dirección, y eso lo vimos con el comando netstack. Yo tengo una dirección IP, pero necesito un puerto asociado a esa dirección IP que me permita reconocer a quién es que voy a entregar ese dato. Y es la única forma. Dice, cuando se ejecutan estas aplicaciones o procesos, aceptan los datos que coinciden con el número de puerto asignado. Cuando UDP recibe un datagrama destinado a uno de esos puertos, envía los datos de aplicación a la aplicación adecuada, en base a un número de puerto. Porque la dirección IP simplemente me va a permitir llegar al equipo. Pero ahora hay que tratar de definir cómo es que voy a reconocer a qué aplicación dentro de mi equipo debo entregarle ese dato. Y ahí están los puertos. Por ejemplo, dice, como en TCP la comunicación cliente-servidor la inicia una aplicación cliente que solicita datos de un proceso de servidor,
El proceso de cliente UDP selecciona al azar un número de puerto del rango dinámico de números, y eso también lo vimos en la clase anterior. La computadora me elige un número al azar de forma dinámica, la cual en el momento que inicia la comunicación me lo asigna, para que cuando llegue un mensaje del servidor, permita reconocerle que le pertenece a esa aplicación. El puerto de destino, por lo general, será el número de puerto bien conocido o registrado asignado al proceso del servidor. Y eso, lastimosamente, es así. En el cliente, cuando yo inicio una aplicación, lo que hago es, la máquina me asigna un puerto dinámico. Pero en el servidor, cuando yo trato de conectarme a una aplicación, a un servicio, generalmente ellos utilizan puertos conocidos. Puerto 80 para cualquier página web. Simplemente la diferencia es ahora la IP. Correos. Si yo trabajo con correo SPOL, voy a ir a la dirección IP de SPOL, pero el puerto es creo que ellos trabajan con Microsoft, creo que era el 143 o el 111, creo que así era. Bueno, pero en cambio, cuando trabajo con Google, yo voy a la dirección de Google y me conecto al 443, el que trabajan con Emacs. Entonces va a depender mucho, ahí esa es la diferenciación, pero ya trabajan con puertos conocidos. Por ejemplo, aquí en la imagen, cliente 1 desea hacer una solicitud de DNS a un mismo servidor. Fíjense que me conecto a un mismo servidor. Y en el servidor tiene tanto una aplicación de DNS, tiene un servicio de nombre instalado, configurado, que me permite reconocer ese cambio entre nombre y dirección, y tiene un servicio de autenticación en radios, que trabaja en el puerto 18.2. Entonces, si yo tengo dos clientes que se conectan a una misma servidor, a una misma dirección IP, la única forma de reconocer el servicio es el puerto. Entonces, el cliente 1 hace una solicitud de DNS, va directo al puerto 53. Y el cliente 2, en cambio, hace una solicitud de autenticación vía radius y va directo al puerto 18.12. Los números de puerto de origen seleccionados al azar colaboran con la seguridad. Si existe un patrón predecible para la selección de puerto del destino, un intruso puede simular el acceso a un cliente de manera más sencilla, intentando conectarse al número de puerto que tenga mayor posibilidad de estar abierto. Ya que no se crean sesiones con UDP, y eso ya quiero que quede claro, tan pronto como los datos están listos para enviarse y los puertos están identificados, UDP puede formar el datagrama y pasarlo a la capa de red para que se encargue de direccionar, tomar la ruta, pasar a trama, encapsularlo, ver la parte binaria y retransmitirlo. No espera. Se cabe recordar que una vez que el cliente ha elegido los puertos de origen y destino, estos mismos puertos se utilizarán en el encabezado de todos los datagramas. Para la devolución de datos del servidor al cliente, se invierten los números de puerto, origen y destino en el encabezado del datagrama, ¿no? De ahí, en cambio, es la respuesta del servidor. Entonces, si tengo la respuesta, el servidor lo que va a hacer es, ok, yo recibí una solicitud al puerto 53 del puerto 49152. En cambio, como ahora tengo que enviar la solicitud, el origen será el 53 y el destino será el 49152 con la dirección IP del cliente 1 para que se reconozca que el cliente 1 está recibiendo la solicitud de DNS que le hizo al servidor. Lo mismo sucede con la parte de radios. Invierto el puerto de origen y el puerto de destino y recibe la solicitud del cliente 2. En cambio ahí, solicitudes de autenticación vía radios. ¿Okay? Eso es exactamente lo mismo. Hasta ahí alguna consulta para ver un caso de estudio bien bonito. ¿No? Ok,
Voy a parar el vídeo porque esto no debe salir en el vídeo.